We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. $7 a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Como saben, ya viernes de esta primera semana, de los 8 meses que llevamos compartiendo conocimiento, compartiendo experiencias y haciendo trueques. Y el día de hoy vamos a ver un tema que es compromisos en el TEMEC y TPAT respecto a energía. Como saben, los últimos meses hemos visto algunas publicaciones que algunos congresistas de Estados Unidos acusan a México de violar el espíritu del TEMEC, sobre todo en energía. ¿Y quién mejor para que nos platique acerca de lo que realmente está pasando y que Guillermo Malpica? Memo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a hacer un trueque con nosotros. No, hola Daniela, muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes otra vez. Pues bienvenido a tu casa, ya te sentimos como de casa. Nos encanta que nos platiques acerca de lo que está pasando y más en el sector de energía, que tú fuiste quien negoció por parte de la Secretaría de Economía el capítulo de energía. Por lo tanto, ¿quién mejor que nos platique de esto que tú? Y antes que nada, me gustaría presentar tu semblanza, si me lo permites. El maestro Guillermo Malpica Soto tiene una experiencia de más de 20 años en temas de comercio internacional, inversiones y negociaciones comerciales internacionales. Actualmente es subsecretario de Industria y Comercio en el estado de Puebla. Se desempeñó como representante comercial de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington, D.C. de octubre de 2017 a junio de 2019. En este cargo dirigió desde Estados Unidos los esfuerzos de cabildeo, apoyo a las negociaciones y la defensa de los intereses de México en materia comercial. También participó en la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, como jefe negociador de los temas de servicio, inversión, energía y movilidad temporal. Anteriormente fue director de Comercio Internacional de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía de 2008 a 2017, director ejecutivo de American Chamber of Commerce Capítulo Monterrey, consejero en la Misión Permanente de México en la Organización Mundial de Comercio en Ginebra y responsable de asuntos económicos de la representación de la Secretaría de Economía en Ottawa, Canadá. Desde esas distintas posiciones participó en la formulación de posición de México en diferentes foros y como negociador de todos los tratados de libre comercio en los que México participó, la OMC, la OCDE, ALADI, APEC, la negociación de TISA, Alianza Pacífico y la modernización del Telecuem, el TPP, después TIPAT, por mencionar los más relevantes. El licenciado Malpica es licenciado en Economía por la Universidad de las Américas Puebla y maestro en Estudios Internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Pues Memo, ¿qué puedo decir? Más que tienes una experiencia amplia, ¿no?, en todo lo que son los tratados comerciales. Y para mí es un placer tenerte aquí, siempre un honor, con mucho cariño como amigo, tenerte aquí. Muchísimas gracias, al contrario, el honor es mío y el cariño es recíproco para Octavio y para ti. Muchísimas gracias por la invitación. Pues contento de estar otra vez aquí, caray, que es como mi casa, lo dices muy bien, me siento muy a gusto y compartiendo con todos los amigos que siempre se congregan para los temas que nos interesan a todos, ¿no? Comercio, en fin, todo lo que ustedes tienen como parte de su agenda
su agenda de trabajo, muy amplia y muy activa siempre. Voy a... Memo, ¿Yo comparto? sí, con gusto puedes compartir y te voy a interrumpir tantito y voy a realmente aprovecharme de la confianza que te tengo. Me gustaría también por todo, tú que viviste en Washington, tú que sabes si has negociado con Estados Unidos, que nos platiques también un poquito, si se puede, cómo ves la situación y las elecciones de Estados Unidos. Te traigo Claro. eso de que quiero con Memo para que nos diga qué está pasando, cómo lo ves, cuál ves tu perspectiva. Claro. Pues hemos estado echando mucho el chisme ahí en el chat de ex negociadores sobre este proceso. Creo que para todos nosotros es extremadamente relevante, aunque no para todos nosotros sea consciente, ¿no? O sea, para todos nosotros realmente importa mucho qué tipo de administración vamos a tener en Estados Unidos por la enorme interacción que hay entre las dos economías. Entonces, hemos andado siguiendo muy de cerca la elección y pues está muy complicado, ¿no? Todavía, digo, obviamente, varias sorpresas, ¿no? Personalmente hablando, ¿no? Una de ellas, el número tan grande de votos que todavía capturó el presidente actual. Yo pensé que iba a ser mucho más holgado, ¿no? Claramente estaba equivocado en eso y va a estar muy cerrado, va a ser un cierre así como de fotografía, a mí me parece, ¿no? Por lo que hemos estado platicando. Digo, no está todavía, no podría cantar victoria todavía el Partido Demócrata a estas alturas del partido y pues vamos a esperar, ¿no? La diferencia en los distritos electorales en donde todavía no está definido el ganador es pequeña, ¿no? Entre los dos candidatos. Entonces, el hecho de que vaya a ser un resultado cerrado hace un escenario muy complicado para la estabilidad, no para la estabilidad, digamos, para la certidumbre de los mercados, ¿no? Vamos a tener unos días a lo mejor un poquito turbulentos hacia adelante, me parece, porque estando el resultado tan cerrado es claro que, y ya lo estamos viendo, ¿no? Desde ayer, es claro que el presidente Trump va a tener toda la intención de pelear el resultado, ¿no? De decir que el resultado no fue conforme a la ley, que se están haciendo cosas mal y que por eso está perdiendo, ¿no? Entonces, seguramente se va a ir a alguna instancia judicial y eso pues siempre trae incertidumbre a los mercados, independientemente de cuál sea el resultado, ¿no? También vamos a ver cualquiera que sea el presidente, un Congreso dividido, ¿no? Lo más probable es que tengamos un Congreso dividido como la segunda mitad de este primer periodo del presidente Trump. Entonces habrá que hacer estas coaliciones con el Congreso para echar adelante pues, todos los proyectos que haya en Estados Unidos, ¿no? En un momento en el que la crisis económica mundial pues requiere consensos, ¿no? Entonces va a estar interesante, ¿no? Va a estar interesante por ese lado. Yo creo que ya lo habíamos platicado cuando platicamos con los otros amigos negociadores. Tampoco quiere decir que si gana Joe Biden va a ser todo miel sobre hojuelas en la relación con México, ¿no? Ya conocemos a los demócratas, conocemos cuáles son sus demandas y por lo menos es más predecible, pero no necesariamente más positivo. ¿Qué onda, Memo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto verte. Bien, muy bien. Oye, ya de un lado a otro, no sé si lo comentó Daniela y no sé pues si lo podemos comentar, pero bueno, mi buen amigo Memo, después de andar vagabundeando por todo el mundo, porque has estado en muchos lugares del mundo, finalmente regresas a tu tierra, ya formas parte del sector público en el estado. Eso a mí me da todavía doble orgullo, porque pues de una u otra manera vas a regresar a implementar muchas cosas que viste en otros lugares y seguramente el Estado va a ser de los más exitosos teniéndote a ti dentro del equipo del secretario de Desarrollo Económico. Entiendo que, bueno, te felicito, ¿no? Entiendo que estás en la de Industria y Comercio, ese es el área. Sí, Y bueno, sí. tu mero mole, ¿no? Sí, contento de estar aquí. Llevo ya un mes en la subsecretaría. La verdad es que me faltaba esa parte del gobierno subfederal. Tenía 22 años yo siendo poblano, tenía 22 años de no trabajar ni vivir en Puebla y también es personalmente una experiencia
muy padre por ese lado, y una enorme oportunidad trabajar desde la trinchera del gobierno de Puebla para hacer las cosas que hacen falta, ¿no? Entonces tengo muchísimas ganas de hacer una diferencia en ese gobierno, de tener la oportunidad de que me dejen trabajar y que haciendo equipo con la secretaria Salomón, que además he podido trabajar súper bien con ella y con su equipo y con el nuevo. El otro subsecretario, que es el de innovación, también es nuevo. Entonces, pues está muy bien la dinámica. Yo creo que vamos a hacer muy buenas cosas por el Estado. No, y excelente, ¿no? O sea, es de verdad que a ver. Y hoy estuve en una pequeña plática, te manda saludos, de hecho, el cónsul Tonatiu. Ah, bueno, sí. Ajá. Te mandó muchísimos saludos, a lo mejor ahorita se incorpora, ¿no? Incluso me dijo que tenía ahí algo de información tuya y de Roberto Zapata. Pues bueno, estamos ávidos de escucharte y hemos estado siguiendo las noticias para ver en qué momento se mueve esos numeritos, pero pues como que nos tienen en ascuas, ¿no? Sí, está difícil. Ya habían dicho de por sí los de Nevada, por ejemplo, que terminarían hasta como el viernes, ¿no? Hasta hoy, de contar cosas, pero la diferencia es mínima. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Pues adelante, mi querido amigo. Ahora sí somos todos oídos. Muchísimas gracias. Voy a compartir. Me tienen que dar permiso de compartir pantalla. A ver, déjame ver. Sí. Ahí está, ya puedo. Muy bien. Buenísimo. Supongo que ya la ven. Ya la voy a poner en modo de presentación. Ya la vemos. Muchas gracias. Pues un gusto compartir con ustedes. Es un tema que pues tiene una historia muy interesante durante la negociación del TEMEC, y la relación entre estos dos últimos acuerdos de México, los más importantes, el TIPAD y el TEMEC, es fundamental, sobre todo en esta historia de energía. Muchas gracias, como siempre, por el diseño tan padre que hacen en las presentaciones. Bueno, a manera de contexto, esto ya siempre vale la pena mencionarlo. Tenemos 13 tratados con 52 países. De esos falta Brunei y Malasia todavía que lo aprueben en sus congresos. Por eso decimos que a la fecha pues tenemos con 50 países. Y lo que importa decir en este caso del tema de energía es que, bueno, desde el Telecán en 1994 hasta Alianza del Pacífico, el tema de energía pues era un tema cerrado para México. México tenía ese sector completamente excluido de los compromisos de acceso, vale la pena decir, ¿no? Los compromisos de acceso en bienes, en servicios, en inversión, porque era una actividad, la mayoría de las actividades relacionadas con energía eran una actividad reservada al Estado, ¿no? Había algunas actividades que estaban reservadas a privados, muy pocas, y estaban reservadas a privados mexicanos. Entonces, después de la reforma energética que vimos a principios de la administración del presidente Peña Nieto, ya estábamos en posición de negociar, bueno, después vino la reforma constitucional y luego toda la emisión de la legislación secundaria. Entonces nos tocó durante la negociación del TPP empezar a negociar por primera vez cómo se iba a reflejar esta reforma energética en un tratado de libre comercio. Un ejercicio extremadamente interesante desde el punto de vista profesional y muy importante desde el punto de vista de policy, por lo que vamos a platicar un poco más adelante. Bueno, entonces me voy a ir un poco en orden cronológico, empezando por el Telecán, y para recordar nada más, si hay un capítulo sobre energía en el Telecán, es el capítulo 6. Por supuesto que después de todo el articulado del capítulo, vienen todos los anexos, las reservas, en donde México prácticamente se excluye de todas las disposiciones de ese capítulo a través de anexos para cada uno de los artículos, ¿no? Entonces aquí ven los anexos que tocan a México al final de ese capítulo 6, básicamente reservas y disposiciones especiales, en donde listan todas las actividades reservadas al Estado en ese momento y algunas de las actividades permitidas, por ejemplo, cogeneración en materia de electricidad, con autoconsumo, ¿no? Y lo que se podía hacer en materia de gas LP
para privados mexicanos, ¿no? Y gasolineras, ¿no? Tener concesiones para distribución al por menor de gasolina y lubricantes, aceites y todo lo que se vende en las gasolineras relacionado con estos bienes. El anexo 603, por ejemplo, se refiere a la parte de bienes del sector de energía, ¿no? A permisos de importación y exportación. México se sale de todos los compromisos que hay en ese capítulo. Otras medidas de exportación en el mismo sentido, ¿no? El anexo 605. Había alguna acotación a las facultades que tenían las partes en materia de seguridad nacional relacionado con la energía. México se excluye completamente, es decir, tiene completo margen de hacer lo que quiera, pero pues en todo caso pues no hay ninguna medida que tenga que ver con la energía, entonces era nada más como un doble candado. Y luego el 608.2 solamente se refiere al acuerdo bilateral Estados Unidos-Canadá, que es previo al Telecán desde 1988, y donde se reiteran los compromisos que hacen Estados Unidos y Canadá en materia energética bajo ese acuerdo bilateral. Y se repite, por si no fuera suficiente con todo lo anterior, que México no forma parte de los compromisos en materia de energía. Además de eso, en el capítulo en los anexos sobre los compromisos en servicios y en inversión, se repite que México está fuera de compromisos en materia de acceso, ¿no? Y bueno, y aquí me gustaría hacer un poco una comparación entre los anexos de servicios e inversión en el Telecán 1994 y el TPP, que después se convirtió en el TPAT, en donde capturamos por primera vez, como les decía, los compromisos en materia de energía. La manera de hacer los compromisos en servicios y en inversiones, tienes un capítulo separado para comercio transfronterizo de servicios y un capítulo aparte para inversión, aunque en la OMC una parte de inversión se ve en el GATS, ¿no? En el Acuerdo sobre Servicios, porque hay inversión en servicios, ¿no? Además de inversión en bienes. Pero para efectos de nuestros tratados, separamos todo lo que tiene que ver con inversión, tanto bienes como servicios, en un capítulo de inversión y por otro lado el capítulo de servicios. Y para juntar, digamos, todos esos temas en una sola lista de compromisos, hacemos compromisos conjuntos en materia de servicios y de inversión. Así es como funciona la estructura de nuestros TLCs, que como ustedes saben, utilizan una lista negativa, que es como se llaman este tipo de listas. A diferencia de la OMC, en donde se utilizan listas positivas para servicios y para los 4 modos de prestación de servicios, aquí se utilizan listas negativas. ¿Qué son las listas negativas? Te dicen lo que no puedes hacer y está respaldado por alguna medida, ¿no? Ya sea por la Constitución, por alguna ley, por algún reglamento, por cualquier otro tipo de medida. Siempre y cuando exista, al entrar en vigor del tratado, la puedes poner en una reserva y entonces eso pues te dice lo que no pueden hacer los extranjeros, ¿no? En materia de comercio, servicio o de inversión. Las listas positivas en la OMC, en el GATS, lo que te dicen es en dónde los países sí hacen compromisos, en qué sectores sí hacen compromisos. Para efectos del GATS, no vamos a hablar en esta presentación porque la ronda Uruguay, que es la última ronda que concluyó formalmente con compromisos legales para los países, es la ronda de 1994, entonces en ese entonces todavía México no tenía ningún compromiso en materia de energía, por lo tanto no tenemos ningún compromiso en materia de acceso a servicios en la OMC, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos en los TLCs para efectos de energía y la manera de presentar los compromisos es a través de varios anexos de reservas, ¿no? Y tienen diferente alcance. El anexo 1 se llama anexo de medidas disconformes y es lo que se conoce como la reserva, ¿no? En un sentido amplio, ¿no? De la Convención de Bienes, ¿no? Es una reserva, es aquello en donde un país decide pues no cumplir con alguno de las disposiciones del tratado. En este caso, las reservas se refieren a aquellas leyes, aquellas medidas en donde no se cumple con los principios de liberalización, ¿no? O sea, no se cumple contrato nacional favorecida, con presencia local no obligatoria, en el caso del capítulo de servicios, y donde no se cumple contrato nacional, trato de nación no favorecida, requisitos de desempeño, altos ejecutivos y consejos de administración en el caso del capítulo de inversión. Entonces tú tienes que poner en una lista de reservas qué ley soporta esa reserva y luego a qué principios te estás reservando. Y bueno, si es a nivel federal o subfederal, en este caso pues es a nivel federal.
y así para cada sector o subsector, ¿no? Entonces, la manera de construir este anexo 1 como una lista negativa y dicho de otra manera, es una foto que le tomas al marco jurídico del país para decir en dónde puede participar un extranjero y dónde no puede participar un extranjero. Como son negativas, donde en un sector que no aparece, significa que está abierto, ¿no? Se llaman estas famosas listas de list or lose, ¿no? Es el procedimiento. Si no está, quiere decir que está abierto. Y bueno, ese es el anexo 1. Por ejemplo, en el Telecán tenemos alguna reserva ahí para gas LP, como les comentaba, y para gasolineras, ¿no? En donde solamente podían participar personas físicas mexicanas y personas morales mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. En otras palabras, pues solamente mexicanos. Un tema importante del anexo 1, que desde el Telecán existe, es que hay un par de principios. Estos principios, así se les llama en la negociación, así los conoce todo el mundo también, la gente que lo estudia, pero si le dan un search ahí en el texto a standstill y ratchet, al texto en inglés, o a consolidación o cláusula de la cremallera, como lo traducen en español, pues no aparece por ningún lado, ni en el capítulo de servicios ni en el capítulo de inversión. Pero son principios que están ahí en un artículo, precisamente en el artículo sobre medidas desconformes, el artículo que te lleva a los anexos. Y el standstill es muy importante porque lo que hace es, a la entrada en vigor del tratado, congela toda la legislación con el nivel de apertura que tiene en ese momento. Congela en el sentido de que no puedes volverte más restrictivo en el futuro, después de la entrada en vigor. Obviamente sí te puedes volver más liberal si quieres, no se puede seguir abriendo, pero no cerrar, ¿no? Ese es el principio de standstill, a la entrada en vigor, ese es el punto de partida, la entrada en vigor. Y ratchet es lo mismo, nada más que es después de la entrada en vigor, si un país decide de manera unilateral o en alguna otra negociación decide cambiar sus leyes y volverse más liberal, a la hora de hacer sus reservas, pues tiene que ponerlo para ese nuevo tratado en sus reservas de manera inicial, pero para todos los demás que estaban antes, esa nueva apertura se vuelve el nuevo piso y aplica, ¿no? Es decir, no puedes volver a ser más restrictivo que lo que tú decidas hacer en ese segundo momento o tercer momento, y cada nueva apertura se vuelve automáticamente un nuevo compromiso de congelar esa apertura. Es decir, vas abriendo a medida que tú decidas, pero cada vez que decides es un compromiso de ya no echarte para atrás. Entonces, entre el principio de standstill y de ratchet, forman el cuerpo de lo que realmente es la sustancia de los compromisos en materia de servicios de inversión en los tratados de México, ¿no? A través de esos dos principios se da la certidumbre a los inversionistas y a los prestadores de servicios de que las condiciones del juego en materia de acceso no van a cambiar para peor, ¿no? Y vale la pena decir, es con respecto a estos principios de liberalización. O sea, los capítulos de servicio de inversión tienen muchos artículos, pero sobre los que aplica el standstill y ratchet es sobre estos principios de liberalización que se encuentran en las reservas, que les acabo de describir, ¿no? Estos tres principios para servicios y estos, ¿cuántos mencioné? 1, 2, 3, 4 para inversión, si no me estoy equivocando. Sí, 4 para inversión. Entonces, solamente con respecto a eso aplica standstill y ratchet, ¿no? Vale la pena, porque muchas veces se cree que el standstill, o sea, el congelar, y el ratchet aplica para cualquier cosa que tenga que ver con comercio de servicios, cualquier cosa que tenga que ver con inversión, y no es el caso. Bueno, ese es el anexo 1, y perdón que me detenga tanto, pero yo creo que es importante para la historia que les voy a contar del TEMEC y del TIPA. El anexo 2 es el equivalente en bienes a las exclusiones, es decir, aquellos sectores o actividades o subsectores en donde no aplican las reglas del tratado. Por supuesto, no aplica standstill y ratchet. Los países pueden ser más liberales, más restrictivos, como quieran, pero no es ningún compromiso. O sea, pueden cambiar cuando quieran. Y de hecho, ese anexo tiene que ser muy cortito porque es una desviación del espíritu de los tratados de ser más liberales y tiene que ser muy bien justificado. Y siempre empieza con una redacción de México se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a, y ahí aparece la actividad, ¿no? Entonces, se reserva el derecho a adoptar o mantener cualquier medida, ¿no? Es importante. Entonces, es una exclusión, es el equivalente en bienes a una exclusión.
en el calendario de desgrabación, ¿no? Además, había en el Telecán un par de anexos que después se consolidaron en tratados posteriores en solamente 2 anexos. Pero había un anexo 3 que solamente aplicaba al capítulo de inversión, al capítulo 11 del Telecán, y que en donde se enlistaban las actividades reservadas al Estado de acuerdo a la Ley de Inversión Extranjera. Entonces, para efectos de energía, el anexo 2 dice, México no se reserva el derecho de adoptar a mantener cualquier medida que tenga que ver con todas estas actividades de energía en lo que toca a la prestación de los servicios, ¿no? O sea, nos reservamos todo en materia del capítulo de comercio transfronterizo de servicios en energía en el anexo 2 y nos reservamos todo lo que tiene que ver con energía en inversión a través del anexo 3, porque repetimos el artículo 5, si no me equivoco, de la Ley de Inversión Extranjera, ¿no? Las actividades reservadas al Estado. Eso es el anexo 3. El anexo 4 no es relevante a esta discusión, pero es un anexo de una página en donde se enlistan excepciones a trato de nación más favorecida, entendida como acuerdos previos al Telecán, en donde se quería preservar esa relación con algún otro país y no extenderla a los socios del Telecán, ¿no? Hay un acuerdo por ahí en pesca, unos acuerdos sobre servicios satelitales, nada que ver con energía. Bueno, les decía, en acuerdos posteriores, esos se consolidan en dos anexos, entonces el anexo 2 incluye el anexo 2, 3 y 4 del Telecán, y así lo hacemos, ¿no? Y en el TPP así lo hicimos, simplemente anexo 1, medidas disconformes, y anexo 2 que tradicionalmente se le llama medidas futuras, ¿no? Porque eso es algo que, una de las razones para justificar estos anexos, que puede ser que el sector no esté regulado al momento de la negociación y que te quieras dar margen para en el futuro regular de alguna manera y que pudieras tener alguna reserva a los principios de liberalización de los capítulos de servicios y de inversión. Entonces, por eso se le llama medidas futuras a ese anexo, normalmente. Bueno, ¿qué pasó a la hora de capturar la reforma energética en el TPP? Tuvimos mucha discusión interna entre diferentes dependencias del gobierno, departamentos jurídicos de presidencia y de diferentes dependencias, sobre cómo se iba a entender la reforma energética con respecto al anexo 3 del Telecán. Y pueden ver ahí el párrafo 1 del anexo 3 del Telecán, dice, y las negritas son mías, dice, las actividades establecidas en la sección A, o sea, todas las actividades reservadas al Estado, están reservadas al Estado y la inversión de capital privado está prohibida bajo la ley mexicana, ¿no? Así empieza. Luego dice, si México permite la participación de inversiones en tales actividades a través de contratos, concesiones, o cualquier otro tipo de actos contractuales, no se interpreta que eso afecta a la reserva del Estado. Entonces, lo que pasó en la reforma energética es justamente eso, ¿no? Hubo una participación de privados a través de diferentes tipos de contratos, y nada más a través de ellos, pero la reserva del Estado se mantuvo por todos lados, dice en las leyes, se mantiene la reserva del Estado, y pues era muy importante mantener esa relación, ¿no? Entonces, a la hora de trasladar este párrafo 1 del anexo 3 del Telecán al párrafo, a la consolidación de la reforma energética, lo que hicimos fue, primero, reiterar lo que ya estábamos haciendo, ¿no? Entonces empezamos en el sentido positivo y dijimos, México ya permite la inversión privada exclusivamente a través de estos contratos que salieron en la reforma, ¿no? Respecto a la exploración y producción y a otros hidrocarburos y al servicio público de transmisión y distribución de electricidad, que fue lo que permitió la reforma energética. Y el párrafo 3 es simplemente como una reiteración de que la reserva del Estado, ¿no? Era importante para algunos participantes en estas discusiones reiterar eso, ¿no? Entonces, para mayor certeza, porque no era necesario decirlo, México afirma pues, que sigue esto reservado al Estado, ¿no? Les decía, hubo mucho debate porque para algunos, durante esa discusión, la reforma energética no era el párrafo 1 del anexo 3, que ven acá en verde, sino que la reforma energética era el párrafo 2 y tenía diferentes implicaciones en la manera de hacer las reservas y en la manera de entender la reforma energética y la manera de lo que podíamos hacer en las reservas además, ¿no? Entonces, ganó que es el párrafo 1, así quedó la discusión.
Posiblemente es diferente que la interpretación que tuvieron los negociadores originales, pero bueno, ese fue para efectos de esta negociación lo que se acordó. Y el párrafo 2 es este que ven ustedes acá. El párrafo 2 del Telecán decía, si las leyes mexicanas se reforman para permitir inversión de capital privado, México podrá tener restricciones a la participación de la inversión extranjera. O sea, puedes poner algunas restricciones cuando lo abras. Y pueden ser también con respecto a la inversión extranjera en el caso de la venta de activos, ¿no? O sea, que se privatizara a Pemex o la participación en el capital de una empresa, ¿no? Involucrada en las actividades señaladas que permiten inversión de algún tipo, ¿no? No de gobierno. Y deberían indicarse en el anexo 1 porque ya estarían, digamos, permitiendo esa participación. Entonces, si lo ven, realmente también podría caber, no diría, pues también podría caber aquí en el párrafo 2. El tema que nos detenía es que decía, se pueden imponer restricciones, no obstante lo indicado por el artículo 1102. El 1102 del Telecán es el artículo de trato nacional. Entonces había una lectura que decía, bueno, si tú crees que la reforma energética es el párrafo 2, entonces solamente podrías poner reservas con respecto a trato nacional de inversión, no con respecto a todo lo demás que teníamos que poner reservas porque así salió la reforma, ¿no? a otros principios. Entonces decidimos que no era, pero en el párrafo 2, para adaptarlo a la realidad de ese momento de la reforma energética, dijimos, si se cambia la ley para permitir la inversión en una modalidad diferente al establecido en el primer párrafo, o sea, si ya se eligen otro tipo de contratos, no solamente estos 4 originales para hidrocarburos, o se inventa cualquier otra manera de relación contractual para abrir diferente, también se tiene que considerar como parte del anexo 1, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Y están sujetos a los párrafos 1, 3 y 7 del artículo de medidas disconformes, que son los párrafos de standstill y ratchet, ¿no? Entonces se congela en el anexo 1 y es parte del standstill y ratchet cuando hagamos eso, cuando obramos de una manera diferente. Pero el párrafo anterior también nos da toda la libertad ya para hacer reservas, y reservas no solamente a trato nacional, sino a otros principios que les digo, pues era necesario hacer por la redacción de la legislación secundaria que resultó de la reforma energética. Un tema ahí, una discusión muy legal, ¿no? Yo no soy abogado, pero fue realmente muy interesante y muy ilustrativa sobre las implicaciones en la manera de presentar las reservas. ¿Qué más hacemos? Bueno, ya reflejamos entonces la reforma energética y con respecto a TLCs anteriores, no con respecto al Telecán necesariamente, sino a TLCs un poquito posteriores, había estas reservas en anexo 1 y del lado derecho ven cómo quedaron. Por ejemplo, en gas LP ya no hay una reserva porque como son listas negativas, ya está completamente abierto gas LP, entonces ya no es necesario tener una reserva. Entonces ya no hay reserva cuando antes había, pues, que había cláusula de exclusión de extranjeros, ¿no? En gas natural la redacción cambió un poco, se requería un permiso y el permiso tenía que ser otorgado a empresas del sector social y la reforma quitó esa parte de empresas del sector social, entonces ya nada más se requiere permiso para el gas natural. Para la venta de gasolinas ya solamente quedó la parte de permisos, ¿no? Ya no hay cláusula de exclusión de extranjeros, igual que con gas LP. Y la que no cambió fue la de reserva para... We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Combustibles para aeronaves, barcos y ferrocarriles, que se queda en 49%
de inversión extranjera. Eso no cambió con la reforma energética. Además, pues hubo nuevas reservas, como ya se abren otros sectores, pero no se abren al 100%, había que poner algunas reservas. Entonces hay reservas, ustedes las verán, son 7 reservas en anexo 1, que se refieren a electricidad y a hidrocarburos, y a hidrocarburos tanto en upstream, ¿no? en exploración y extracción de petróleo y otros hidrocarburos, como a midstream y downstream, toda la cadena del sector de energía, ¿no? de ese tipo de energía, ¿no? Transporte, refinación, procesamiento, almacenamiento. Todas esas actividades ya se permiten bajo ciertas condiciones, por eso era necesario ponerles una reserva, ¿no? La parte de los permisos de exportación y de hidrocarburos todavía se mantiene, esa que venía desde el capítulo 6 del Telecán, y varias reservas para electricidad, lo que se puede y lo que no se puede hacer en materia de electricidad. Básicamente, lo que tú pones en una reserva no es una descripción literal de la ley, sino unos párrafos un poquito diferentes para que se entienda mejor. O sea, lo que tú pones es un elemento de descripción, donde tratas de explicar a qué se refiere esa reserva. Ya si quieres ver la redacción específica, te vas a la medida, al elemento medida, y ahí ves de qué ley se desprende esa reserva, te metes al artículo de la ley y ya lo puedes consultar, ¿no? Esa es la manera de revisarlo. Varias cosas del anexo se quedaron en el anexo 2 algunas cosas, aquí me faltó poner en anexo 2, se quedaron algunas cosas pues, que no tocó la reforma energética, por ejemplo, energía nuclear y tratamiento de minerales radioactivos, ¿no? Eso no lo tocó la reforma y sigue estando en anexo 2 para servicios y para inversión. Bueno, entonces, un poquito para regresarnos, estábamos negociando el TPP, capturamos por primera vez la reforma energética. No hay un capítulo, ya no hay así como en el Telecán, aquí no hay un capítulo, en el TPP no hay un capítulo de energía, pero como hay un capítulo de servicios y uno de inversión y tiene sus anexos 1 y 2, ahí se captura la reforma energética. Después viene toda la historia que ustedes ya conocen para movernos del TPP al TPAD. Estados Unidos, primer acto de gobierno del presidente Trump es decir que no va a seguir con el procedimiento de discutir en el Congreso el TPP, y entonces los 11 que quedamos del TPP decidimos hacer un acuerdo que se pronuncie más difícil, en español TPAD, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, y en inglés CPTPP, en lugar de TPP. Y lo que hacemos es simplemente, para hacer una negociación rápida en términos de negociaciones como un año, es sacar 22 disposiciones del TPP que eran solamente propuestas de Estados Unidos y de nadie más. Entonces esas se sacan del texto y lo que queda es el TPAD. Y esas se guardan, digamos, son disposiciones que están ahí guardadas por si un día, quién sabe, ahora con algún otro gobierno en Estados Unidos, hay una intención de volver a este ejercicio de TPP, ¿no? Entonces ahí están esas 22 disposiciones. Ya no puse nada de esas disposiciones porque ninguna de las 22 disposiciones que se sacaron tiene que ver con energía. Y bueno, ya llegamos entonces a la negociación en palabras del presidente Trump, del mejor acuerdo jamás negociado, para sustituir al peor acuerdo jamás negociado por ellos. La negociación del TEMEC o del USMCA o del CUSMA, según lo quieran llamar en México, Estados Unidos o Canadá. Este es el cronograma de la negociación. Siempre me gusta dividirlo en 3 partes. La sección de rondas de negociación, 30 y tantas mesas reunidas al mismo tiempo. Después la segunda parte como de negociaciones continuas en Washington para ciertos capítulos, para avanzar. La tercera parte, la negociación ministerial, que se vuelve en algún momento bilateral, México, Estados Unidos, y después Canadá, Estados Unidos, para trilateralizar al final el resultado en el cierre de la negociación el 30 de septiembre. Energía empezó a tener discusión, aunque no hubo una mesa de negociación de energía desde la ronda 1, pero ya hubo discusión sobre energía desde la ronda 1 a nivel de los jefes de negociación, de los CNs, ¿no? Recordaremos que hay 3 niveles de decisión en las negociaciones. Tradicionalmente, el nivel técnico, las mesas de negociación. Después, cuando no se pueden resolver algunas cosas o se necesita cierta orientación,
se sube el tema a jefes de negociación. Ahí Ken Smith, o sea, el CIEN mexicano, y cuando no se logran resolver a nivel de CIEN, pues se van a nivel de los ministros. Entonces así estuvo. El tema de energía, les digo, desde la ronda 1, y técnicamente a nivel de la mesa de negociación se resolvió en la fase 2, en la fase ya de negociaciones continuas en Washington, aunque no hubo, no formó parte de ese esquema de llamar a los negociadores, pero más o menos por esas fechas, en abril, terminamos a nivel técnico el capítulo de energía, pero no acabó ahí la historia de energía como les voy a contar, sino que continuó discutiéndose después de la elección en México en julio, y con un resultado muy diferente de lo que se había negociado en la mesa técnica. Para recordar, México tenía 4 prioridades: tener un comercio más inclusivo y responsable, elevar la competitividad de América del Norte, modernizar el tratado y dar certidumbre jurídica. Yo diría que la integración energética, así como se pensaba hacer el capítulo de energía como un capítulo regional para promover la integración de América del Norte, podría caber en esta prioridad de México de modernización. Para Estados Unidos y Canadá, a lo mejor podría caber en la prioridad, que no tenían esas mismas prioridades, pero digamos, podría haber cabido mejor en la prioridad de elevar la competitividad regional. Pero bueno, para México era una novedad tener energía en este tratado, y por eso me gusta poner la prioridad de modernización, ¿no? Y por supuesto, pues en la certidumbre jurídica y de inversión también podríamos decir que podría ir, ¿no? Pero bueno, hay que escoger. Entonces, bueno, un poco la historia a nivel técnico. La mesa de negociación de energía se establece por ahí de la ronda 4, como las 3 primeras rondas hubo discusión a nivel de CIENS, y no se ponían de acuerdo porque se acuerdan que en el Telecan había un capítulo 6, o sea, había un capítulo de energía. En el TPP no había un capítulo de energía, pero sí había compromisos de energía en el TPP, perdón. Y acá la discusión era, ¿necesitamos o no un capítulo, no? Y había alguna versión que decía, no necesitamos un capítulo de energía, sino que cada uno de los capítulos de acceso en bienes, en servicios, en inversión, de lo que toca a empresas comerciales del Estado, cada uno de esos temas puede meter la parte de energía ahí, ¿no? No tener un capítulo específico, sino meterlo así. Había otra versión que decía, no, energía debe ser un capítulo, así como el de servicios financieros. Tiene que ser un capítulo autocontenido, que todas las disposiciones de energía están en un capítulo, y que sea un capítulo que se lea solito prácticamente, ¿no? Y había otra versión, y México propuso entonces un híbrido a partir de esas discusiones, en donde si tuviéramos un capítulo de energía que tuviera un perfil más de darle este spin al sector como un proyecto regional de integración, ¿no? De integración hemisférica, de Norteamérica, sobre energía, con disposiciones de cooperación, de intercambio de buenas prácticas, del tipo de prácticas para favorecer la competencia en el sector, ¿no? Veníamos de una experiencia, por ejemplo, en telecomunicaciones en la OMC. Durante la ronda Uruguay, en la negociación extendida, se negoció un documento que se llama Reference Paper, documento de referencia en telecomunicación. Y en ese documento, por primera vez, se meten, además de disposiciones de acceso, de liberalización comercial, algunas disposiciones pro-competitivas, algunas disposiciones, por ejemplo, sobre independencia del regulador, sobre acceso a las redes, a la infraestructura. Entonces, todos los servicios que tienen esa característica de ser como servicios de infraestructura, telecomunicaciones, transporte, servicios financieros, energía, podrían tener ese mismo tipo de disposiciones pro-competitivas. Entonces México propone, bueno, al final se decide que sí va a haber un capítulo de energía, así con ese modelo híbrido. ¿Por qué es híbrido? Porque ese capítulo va a ser como de integración regional, cooperación, etcétera, y disciplinas pro-competitivas. Y luego las disposiciones de acceso, es decir, los compromisos de acceso en bienes, en servicios y en inversión,
van a estar en cada uno de los capítulos de servicios, inversión y bienes, ¿no? Entonces, por eso es mixto, ¿no? No se lee solito, sino que sí hay un capítulo, pero se lee con otros capítulos. Les decía, entonces esta idea México propone primero un texto que viene de esta idea del reference paper de la OMC, de disciplinas procompetitivas, más por ahí alguna propuesta que algún país había puesto sobre energía en una negociación que también se suspendió cuando ganó el presidente Trump. El TISA era un proyecto de tener un acuerdo solamente en materia de servicios entre 23 estados miembros de la OMC. Y tenían por ahí, un país tenía una propuesta sobre energía que también sonaba interesante. Entonces, entre esa idea del reference paper, la propuesta de TISA de energía y lo que estábamos negociando en paralelo con la Unión Europea para la modernización del Telecuem, hicimos una propuesta de texto, ¿no? La preparamos y la presentamos, la explicamos y Canadá dijo, me suena bien, déjenme revisarla, y la revisó, le hizo algunos cambios, algunas adiciones importantes. Estados Unidos todavía no estaba convencido de que debería haber no les digo quién es quién. Estados Unidos no estaba todavía convencido de que debería haber un capítulo de energía y no estuvo convencido hasta como la ronda 6 o 7, ¿no? Entonces, creo que en la última ronda, en este enfoque de rondas, fue cuando Estados Unidos dijo, bueno, ok, sí nos vamos a subir al capítulo. Ya que México y Canadá habíamos discutido un texto, lo habíamos consolidado, habíamos limpiado muchos corchetes entre ambos. Estados Unidos dijo, bueno, sí le entro, pero aquí están también algunas propuestas, algunos cambios. Entonces los discutimos rápidamente en esa última ronda. Y por eso les digo que la última ronda fue en febrero y la séptima. Y después, en abril, todavía estuvimos intercambiando por medios electrónicos propuestas para acabar de acordar el texto de ese capítulo de energía a nivel técnico. Y esa es la historia que tengo en este slide, ¿no? En abril se cierra el texto a nivel técnico. Y digo en principio porque quedó por resolver. O sea, sí se cerró el texto del capítulo 8 de energía, pero quedaba por resolver el tema de exportación, de permisos de exportación e importación de bienes energéticos, que no era parte de, o sea, se acordó que como no se lograba llegar a todavía a una decisión, que eso se discutiera en la mesa de bienes, ¿no? Entonces se mandó a que la mesa de bienes, de acceso en bienes, lo discutiera y para poder cerrar, digamos, de manera técnica este capítulo 8. Si ven ustedes el capítulo 8 del TEMEC ahora, que tiene pues 2 párrafos, dicen, pues, ¿por qué se tardaron tanto en negociar los 2 párrafos? La verdad es que, como algunos de ustedes saben, ese capítulo que se negoció en la mesa técnica después fue retirado a solicitud de México y aceptado por los otros 2 países y sustituido por el capítulo que ustedes ven ahora como capítulo 8. Esto sucedió después del cierre técnico y ya en una discusión en la tercera fase de la negociación que les conté ahí en mi cronograma, ¿no? Ya después de que había ganado, era presidente electo el ahora presidente López Obrador, y que habían mandado a una persona del equipo de transición a acompañar la negociación, por Jesús Seade, ahí como representante del equipo de transición, ¿no? Y bueno, este es el acuerdo, este es el capitulado del TEMEC. Ustedes ven, hay un capítulo 8 de energía, pero hay otros capítulos que ahorita voy a mencionar que también vale la pena ver para entender cuáles son los compromisos de México, que por supuesto sí hay, ¿no? La pregunta inicial era, ¿hay o no compromisos? Por supuesto que sí hay, para ver los compromisos de México en este tratado y que vienen en gran medida de los compromisos ambientales. Esta foto, me gusta nada más ahí poner mis fotos, además sale Ken ahí atrás y adelante, un poco para ilustrar la dinámica. No solamente había que negociar con nuestras contrapartes formales, Estados Unidos y Canadá, del lado derecho, sino la dinámica al interior de la mesa del lado mexicano pues era también compleja por el interés en la relación bilateral, ¿no? En el caso de Cancillería, ¿no? Quería acompañar la negociación por la relevancia de esta negociación, y después ya en el equipo de transición con la presencia de
Jesús Seade en la mesa, ¿no? Que tenía pues la encomienda de que pues, no hubiera compromisos en energía o no sé cuál era la encomienda, más bien de respetar la soberanía del Estado mexicano en materia de energía, ¿no? Digámoslo así. Entonces había una dinámica muy complicada en esa negociación por esa razón. ¿Qué disposiciones quedaron al final del día? Bueno, el capítulo 8 que ahorita vamos a ver, cabe en un slide, entonces lo vamos a ver ahí, que repite el espíritu de la reforma energética en el sentido de reiterar el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos sobre sus hidrocarburos. Es una repetición de la Constitución mexicana, no dice realmente mucho, y donde sí se dice mucho y de donde se cuelgan los verdaderos compromisos de acceso de México en el TEMEC en materia de energía, es en este artículo 32.11, es un artículo del capítulo de excepciones generales, y donde se refiere a disposiciones específicas sobre comercio transfronterizo de servicios, inversión y empresas comerciales del Estado. 3 capítulos, ¿no? Entonces, es parte de ese capítulo 32 sobre excepciones. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigett, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Disposiciones generales, ahorita lo vamos a ver. Y además, pues la parte de bienes, ¿no? La del anexo 2A sobre restricciones a la importación y la exportación. El famoso tema de los permisos, ¿no? Que se mantuvo en realidad como estaba. Capítulo 8 tiene 2 párrafos. El segundo párrafo, completito, literal, cabe aquí. Puse con rojo algunas cosas interesantes, ¿no? Sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles, y reconoce todo el derecho soberano. Esto es una manera de poner lo mismo que ya estaba en la Constitución. México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. No es necesario decirlo, porque los 3 países, sin decirlo, tienen el derecho de reformar sus leyes. Por supuesto, siempre en consistencia con los compromisos internacionales. Y luego México tiene el dominio directo, y esto pues, es lo mismo que ya teníamos de alguna manera en las reservas que vimos a la hora de trasladar el párrafo 2, el párrafo 1 y 2 del anexo 3 del Telecán a los párrafos 1 y 2 1 y 3 del TPP, ¿no? Los que vimos hace unos minutos. Este es el verdadero core o la verdadera carnita de los compromisos de México en el TEMEC, y lo que dice es una redacción muy confusa, yo creo que intencionalmente confusa, que no propusimos, bueno, no se propuso a nivel técnico en la mesa de energía, lo propuso alguien del equipo de Jesús Seade, y que lo que dice, después de meterle mano y demás, quedó así, como ustedes ven, y lo que dice es muy importante, dice: México se reserva el derecho de adoptar o mantener, es un poco la redacción de los anexos 2 que les decía, una medida con respecto a un sector para el cual México no haya tomado una reserva específica en sus anexos 1, 2 o 4, pero solo en la medida, por eso lo puse en rojo, solo en la medida en que sea compatible con las medidas menos restrictivas de México. Es decir, no puede ser más restrictivo que cualquier otra medida que tengas en otro tratado comercial que está ahí en rojo, ¿no? Que México haya ratificado, ni siquiera que esté en vigor, sino que México haya ratificado.
¿Por qué dice eso? Porque en algún momento pues ya el TPP había concluido, pero todavía no entraba en vigor. Para que entrara en vigor el TPAT, perdón, ahora TPAT, para que entrara en vigor lo tenían que aprobar en sus congresos 6 países de los 11. Entonces, por si no daba el tiempo de que ya entrara en vigor, se salva diciendo que México haya ratificado. Entonces, ya por el simple hecho de tener negociado y ratificado por México el TPAT, ya obligaba, bajo el TME, a México a no ser más restrictivo que ese TPAT, ¿no? Que es el único tratado en el que tenemos compromisos de energía. Entonces, no puede ser más restrictivo que el TPAT. Lo que dice este parafito es, sí, puedes cambiar las leyes, pero sobre energía, en materia de servicios, inversión y de empresas comerciales del Estado, pero no puede ser más restrictivo que el TPAT. Es decir, prácticamente estás ligando tus anexos 1, 2 y 4 a los anexos del TPAT, ¿no? Sin tener anexos 1, 2 y 4 sobre energía en el TEMEC. O sea, si ustedes ven los anexos 1 y 2 para servicios y para inversión y 4 para empresas comerciales del Estado, del TEMEC, se quitaron esas reservas de energía que teníamos. Las 7 de anexo 1 que teníamos en el TPP se quitaron. Se quitó el capítulo 8 que se había negociado a nivel técnico. Es decir, no tenía que haber, y esto era un poco para balancear, este resultado al final es un esfuerzo interno de México, por balancear la necesidad de otorgar certidumbre jurídica a los participantes en el mercado energético a través de esta muy rebuscada referencia cruzada con el TPAT. Y por otro lado, para el nuevo gobierno, pues dar la visibilidad necesaria de que los derechos del Estado soberano mexicano sobre energía se preservaban, ¿no? Es lo que dice el capítulo 8. Entonces hacemos toda esta maroma al final de la negociación, pero esto deja claro que sí hay compromisos y que son los compromisos del TPAT para México en energía. En materia de acceso a servicios, a inversión y los compromisos de México bajo empresas comerciales del Estado. Además, obviamente, como no se excluye el sector de energía de otros capítulos, pues también le pueden aplicar, ¿no? O sea, no, en este enfoque híbrido, pues todos los demás capítulos le aplican energía, salvo que dijeran que no le aplican energía, ¿no? Y ninguno dice que no aplique al sector de energía. Entonces, por ejemplo, no hay un anexo sectorial sobre energía. Bueno, hay uno que se refiere a eficiencia energética, pero se refiere más a ese tema de consumo de energía de algunos aparatos, como electrodomésticos, por ejemplo. No tanto a energía, a la prestación de energía. Entonces hay un anexo sectorial sobre eficiencia energética. El capítulo Buenas Prácticas Regulatorias, que es una buena intención de ir avanzando en una regulación más eficiente como región, pues también la aplica. Contratación pública podría también, ¿por qué no?, aplicar, ¿no? Lo que tenga que ver con las empresas del Estado que contratan, que hacen compras. Muy importantemente el capítulo 14 de inversión, que tiene también toda una larga historia de tratar de hacer un buen capítulo, luego de rasurarle cosas por parte de Estados Unidos y luego de ponerle parches. Al final el capítulo que ustedes ven de inversión, el 14, pues es un capítulo que tiene una cobertura parcial de protección a las inversiones, pero en esa cobertura parcial sí se incluye al sector de hidrocarburos y al subsector de generación de energía eléctrica, ¿no? Dicho de otra manera, para estos dos hay una cobertura completa del capítulo de inversión, es decir, puede haber una demanda por violaciones a cualquiera de los artículos del capítulo de inversión, siempre y cuando exista un contrato entre el inversionista y una parte a nivel federal. Entonces, para energía así quedó el capítulo de inversión. Y bueno, comercio transfronterizo de servicios a través de sus anexos, ¿no? Vía los anexos del TPAT. Entrada temporal de personas de negocios, que es un capítulo también interesante, pues también le aplica energía. Hubo mucha discusión durante la discusión de este capítulo, que también me tocó negociar, sobre si se agregaban o no actividades técnicas o de competencias laborales
útiles para el sector energía, ¿no? Y hoy hay algunas propuestas que al final no quedaron porque Estados Unidos quería más bien no tener capítulo de entrada temporal. Al final nos quedamos con el capítulo original del Telecan ahí. Y por supuesto empresas comerciales del Estado y monopolios designados que lo que hacen es regular a estas empresas comerciales del Estado cuando incursionan en mercados internacionales y les impide estas disposiciones utilizar su poder de ser empresas del Estado para competir de manera desleal en otros mercados, ¿no? Entonces, básicamente empresas energéticas que quisieran venir estatales que quisieran venir a México, ¿no? Sería el caso de la aplicación, o Pemex o CFE que quieran incursionar en el mercado de Estados Unidos o de Canadá, ¿no? O que incursionan en el mercado de Estados Unidos y Canadá. A esos casos aplica este capítulo de SOIS, de empresas comerciales del Estado. Y bueno, ya no es parte de esta historia, yo les iba a hablar solamente del TPAT y del TEMEC, pero un poco para que vean lo que se había negociado en la mesa técnica de energía, se parece mucho a esto que se negoció en el capítulo del TEMEC, de la modernización del tratado con la Unión Europea, que sí tiene un capítulo de energía y materias primas, y son algunos de los temas que se incluyen en este capítulo, que todavía no entra en vigor, ya concluyó la negociación, pero todavía no entra en vigor, y que tenemos aquí puesto algunos artículos interesantes. Como pueden ver, son algunos principios procompetitivos, ¿no? Como prohibición de monopolios, acceso a la infraestructura, independencia del regulador, ese tipo de cosas, más algunas cosas de cooperación como en materia de seguridad, de integridad de los equipos, cooperación entre los países en materia de regulación, de normas y reglamentos técnicos y de mecanismos de evaluación de la conformidad, cooperación internacional, participar juntos en algunos foros. Todo eso, de alguna manera, también lo traía el capítulo a nivel técnico del TEMEC, y vale la pena recordarlo y tenerlo por ahí guardado también porque pues, el TEMEC se va a revisar 6 años después de la entrada en vigor, ¿no? Podría ser interesante retomar esa discusión de un enfoque regional para el tema de energía. Y bueno, simplemente mencionarles el Telequem 2.0. Esperemos que todavía que alguien lo bautice. Por ahora se llama Telequem 2.0. Está en proceso de entrar en vigor porque es un proceso muy largo en estos acuerdos con la Unión Europea. Revisión legal, traducción, firma, luego ratificación, algunas disposiciones en cada uno de los parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea, más la ratificación por el Parlamento Europeo. La pura revisión de las letras chiquitas, de los detalles finales, se llevó 2 años. O sea, la negociación se declaró como concluida en principio en abril de 2018 y realmente se concluyó en abril de 2020. Bueno. Del colofón, no solamente tenemos protección en inversión en los tratados de libre comercio, que incluyen, por supuesto, el sector de energía, sino pues también en una serie de APRIs, ¿no? Tenemos 32 APRIs en vigor con 33 países. El de la de Emiratos Árabes Unidos todavía no entra en vigor, pero son 32 con 33 países por la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa, ¿no? Que incluye 2 países. Y en ellos también, obviamente, se protegen las inversiones, incluyendo, y como no se excluye el sector de energía, pues se incluye, ¿no?, la protección en energía en todos estos APRIs. Muchos de estos APRIs, 16 de estos APRIs, que son europeos, serán sustituidos por el Telequem 2.0, por el capítulo de inversión de ese tratado, cuando entre en vigor. Y bueno, ya con esto me despido. Siempre me gusta presumir a México y decir que los resultados de México en negociaciones son gracias a 2 temas, a una coordinación todo el tiempo con el sector privado. En una vida laboral pasada yo tuve la oportunidad de ser parte del cuarto de junto ahí en AmCham y también de ser parte del equipo negociador por el lado del gobierno. Creo que es muy importante seguir estos mecanismos de consulta, estos mecanismos de formación y de consistencia de los equipos negociadores si queremos seguir formando parte de los líderes en política comercial, en un momento en el que se requiere muchísimo ese liderazgo en política comercial por la situación actual y todas las tentaciones proteccionistas que traen las crisis económicas mundiales.
Aquí esta foto me gusta dejarla porque pues ahí están Octavio y Daniela ahí en una cena en Washington. Esa foto es histórica, amigo. Esa sí. foto es histórica. Todos los... Dices bien, sí. Están todos los líderes, ¿no? De las confederaciones. Están todos los organismos, ¿no? Todos los presidentes de las confederaciones, ¿no? Y así es. Fue una cena muy memorable. Sí. Y esta fue la del cierre, ¿no? Pues yo me acuerdo cuándo fue eso, pero después de un reporte de Jorge junto, creo que tú, Octavio, me dijiste, oye, pues cáele ahí, estamos cenando, y ya llegué al postre. Bueno, está Francisco Cervantes, ¿no? El actual presidente de Concamino, el presidente de Concanaco, José Manuel López Campos, el de Coparmex, Gustavo de Hoyos, ¿no? Luis Rosario. Mónica Flores, que era presidente de AmCham. Mónica Flores, ajá. O sea, bueno, muy buenos amigos, de verdad. Sí. Entonces, pues ahí está. Curiosamente, personalmente también es muy chistosa esa foto porque estoy sentado ahí junto a Ana López Mestre, que unos meses después sería mi jefa en AmCham. Sí, es cierto. Y bueno, pues y el equipazo que tenían aquí todos los negociadores, ¿no? Los amigos, sí. Porque aparte hemos de contar que ustedes son amigos de muchos años, ¿no? O sea, bueno, la propia actividad les generó amistades y lazos muy entrañables porque cuánto tiempo estuvieron conviviendo y cuántas negociaciones y anécdotas no tienen entre ustedes, ¿no? Sí, eso es lo padre y yo creo que eso también hace los buenos resultados, ¿no? Muchos teníamos más de 20 años ahí en economía, ¿no? Juan Carlos Baker, entonces subsecretario, y yo llegamos más o menos por las mismas fechas a economía y fuimos algún tiempo roommates, ahí compartíamos un departamento cerquita de la Secretaría de Economía, donde también hay un millón de anécdotas con otros negociadores, ¿no? Sí, es una relación pues ya de amigos y profesional de mucho tiempo, ¿no? Entonces eso también hace muy padres los recuerdos. Pues no me queda más que agradecerte por el trueque de hoy, la verdad muy interesante plática, y pues como siempre te queremos dar otro reconocimiento virtual, ya lo que les digo es que los van a coleccionar, en el que dice TLC Magazine México y hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento a Guillermo Malpica Soto por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Compromisos en TEMEC y TIPAT respecto a la energía el día 6 de noviembre del 2020. Y además de darle reconocimiento, un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia. Nos da mucho gusto que estés en Puebla, que tengas vista al maravilloso volcán, ¿no? Y un abrazo desde acá. Muchísimas gracias a todos y por supuesto los esperamos en Puebla. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.